Bienvenidos sean todos ustedes a este programa de radio que sábado a sábado realizamos en esta Universidad Liberal. La idea es reflexionar sobre algún tema de importancia que se ha dado durante la semana, el mes que estamos cursando. En esta ocasión se ha tomado el tema del bullying por ser hoy el Día Internacional del Bullying. Bienvenidos sean todos ustedes. Bien, como dijo nuestra directora, la maestra Otilia Contreras Hernández, y un servidor, Alfredo Brambila Hernández, vamos a hacer reflexiones en torno al día 2 de mayo, que celebra principalmente el Día Internacional contra el Bullying o el acoso escolar. Hay que sensibilizarnos sobre este tema realmente, porque eso se vive en todas las escuelas, en todos los hogares y en la sociedad. Hay que establecer que esta problemática nos afecta participantemente como actores o como víctimas, que es característico en la escuela o en las universidades. Ahora, esta violencia sistemática y repetida, ya sea física, verbal o psicológicamente, ejercido por uno o varios alumnos hacia otro o a otros, con el fin de intimidar, dañar o someter. Y ocurre dentro y fuera de las escuelas, dentro y fuera del hogar, incluyendo el ciberacoso. Sus consecuencias incluyen ansiedad, depresión y aislamiento. Ahora, hay que ver los tipos de bullying y el ciberacoso. En primer lugar, veamos el físico, en donde lo primero pues son golpes, apodos, empujones, patadas, encierro, robos o daño a pertenencias. Yo establezco una experiencia que tuve sobre todo en preescolar. Me acuerdo muy bien del preescolar, en donde las autoridades, como era yo una persona, un niño muy inquieto, me encerraban en un cuarto oscuro. Y ese encierro, pues prácticamente, como yo era inquieto, no me afectó, pero sí esto es algo que debemos de prevenir. Y se han visto casos aquí en Puebla, por ejemplo, de este encierro en ciertos lugares. Y que todavía ahorita se da. Así es. Entonces, esto nos llevó, y recuerdo que también hubo aspectos verbal, insultos, apodos ofensivos, burlas, amenazas. Yo recuerdo cuando estaba en primaria, a partir del quinto año, hubo la necesidad de que yo utilizaba los lentes y empezaron. El primer día, el segundo día y ya hasta el tercer día empezaron a decir 4 ojos. Sí. Era algo que pues ya se ve realmente que muchos niños ya utilizan actualmente los lentes y ya no hay esa ofensiva o ese bullying, pero todavía se hace. Ahora, en el aspecto social, relacional, dice exclusión grupal, difundir rumores, ignorar y humillar en público. El aspecto psicológico es el acoso que busca intimidar, generar miedo o disminuir la autoestima. Y el ciberacoso o el ciberbullying, un hostigamiento a través de las redes sociales. También. Las redes sociales se utilizan en muchos aspectos y mensajes de texto o difusión de fotos privadas. Esa difusión de fotos privadas, ¿cómo afecta y cómo determina en muchas causas? Ahora, vamos a hablar más adelante de las causas y actores principales. Pero, estimado hermano, es una invitación que están en este momento haciéndole y sobre todo
el hecho de la experiencia que tiene y algunas características de este ciberacoso que se ha vivido en Tepeaca, en Acatzingo, en los lugares en que usted, como parte esencial del productor y al mismo tiempo que ha vivido no solamente en el aspecto de agricultor, que nos ayuda en este momento aquí para entrar precisamente en lo que llamamos nosotros una maestría en conservación del medio. Pero, ¿qué experiencia tiene dentro de alumno y al mismo tiempo dentro de la producción del campo? Una experiencia ya relativamente a el poder decir cómo ha sido este bullying o ciberacoso. Por favor. Bien, buenas tardes. Gracias por invitarme. El bullying, pues, palabra nueva, pero recordando mi infancia, empieza desde la familia. De ahí, al salir a la calle, a las calles, a la sociedad, los más grandes siempre le hacen maldades a los más pequeños. De ahí, pues, los más grandes siempre se aprovechan de los más pequeños. En el poblado donde yo nací, pues, era de ir acompañando al pastor, a los pastores al campo. Y entre todos me llegaron a montar a un toro que sabían que me iba a tirar. Y ni modo, para que me hiciera hombre. Cuando fui a la escuela, pues tuve la oportunidad ya de ingresar grande. Y sí, hacía el bullying a los más pequeños. Fui muy maldoso, al grado de que ya como joven, pues se la cobraron los más grandes, que eran familiares de los que yo había pues ofendido en este caso. Me bajaron los pantalones, me los quitaron y me bañaron de lodo. Y unas risas que tenían ellos, pues ni modo, muy hombre, pero tuve que llorar. Eso es lo que recuerdo que sucede. Ya de ahí salimos a la vida y se sigue practicando entre las personas adultas. Pero, pues dicen que cuando hacen maldades o hablan mal de la persona, es porque existe la envidia. Ahí se puede señalar. Los apodos siempre son, pues, despectivos para tratar de incomodar a la persona. Y ahora que tengo la oportunidad de representar a los productores agropecuarios, a los comerciantes y a los prestadores de servicios, noto que se sigue haciendo ese bullying. Y he escuchado que la persona se deprime tanto con ese coraje que se daña, le da diarrea y otras cosas. El coraje, en el rancho decimos un coraje entripado. Entonces, pues, debemos de vigilar a nuestros hijos, nietos, y decirles lo que decía mi abuela: no hagas cosas malas porque te va a salir la bruja. Entonces, pues, en la actualidad, con las redes sociales, vemos que hay comentarios que se comparten groseramente
Y tal es el libertinaje en el lenguaje que ya se dicen groserías, antes no se decían. Pues brevemente esa es mi opinión de bullying, pues es una maldad, es algo despectivo que siempre pues va a seguir entre nosotros. ¿De qué poblado es usted? Yo nací en el poblado de San Juan Izcaquiztla, municipio de Izcaquiztla, estado de Puebla, pues con las oportunidades y el nivel de la población que no llegamos a 10,000 habitantes. Los estudiantes son personas que llegan y se van. Es unos habitantes flotantes. Y como está una universidad, una normal, de escuela primaria, pues ese pequeño poblado ha prosperado y ahora con el sistema de riego, con agua de pozo, ese municipio va superándose. Pues discúlpenme, pero pues hay un promedio de 117 municipios que tienen agua. Y debemos de organizarnos para producir más. Claro que siempre existirá el bullying por la competencia. Bien, ustedes han escuchado, con esto podemos hacer un análisis de la situación real de nuestros jóvenes, de nuestros niños y personas adultas. La Universidad Liberal, haciendo una reflexión profunda en este sentido, supone que quien debe cuidar primeramente a los niños será la familia. Quien debe cuidar también esa parte en la escuela para que no se den tales situaciones. Y en la sociedad, indiscutiblemente que tendremos que ir cuidando estas situaciones cada vez, porque sí dan problemas psicológicos que pueden afectar de manera permanente a la persona. Una reflexión más para que intentemos y mejoremos esta situación. La Universidad Liberal, como siempre, ofrece a ustedes licenciaturas, maestrías y doctorados. Esperamos que en el mes de agosto ustedes asistan a nuestras instalaciones para trabajar con nosotros. Repito, licenciaturas, maestrías y doctorados. Una pregunta, maestra. A nivel de educación básica, media superior y superior, ¿qué se pueden hacer por los profesores en primer lugar, por los padres de familia y por las autoridades de la escuela para evitar este bullying, este acoso sexual, este acoso que al mismo tiempo se ve agresividad en cuanto y hay acoso sexual en las escuelas? Entonces, ¿qué se puede hacer con relación para evitar esto? Yo creo que se puede presentar como una reflexión y un análisis, como lo estamos haciendo ahorita, para que la gente se entere que lo que está sucediendo tiene repercusión en las personas de diferentes edades. Yo creo que como sociedad tenemos que cuidar esa parte elemental que es el cuidado de la salud, tanto del niño, del adolescente o del adulto. Pero mentalmente tenemos que cuidar más, porque es donde puede afectar más a la persona. Hay actores y al mismo tiempo hay víctimas. Claro. Estos actores que dan y que nos permiten evitar muchos aspectos de este punto de vista. ¿Qué considera usted que se puede hacer para evitar este bullying, para evitar que pueda haber tanto agresores como víctimas? Insisto en la preocupación por dar a conocer este tipo de situaciones que se dan comúnmente y que tenemos que cuidar y evitar en nuestras instituciones y en la sociedad misma. Bien, ¿usted qué propone para prevenir este bullying o acoso, tanto por un acoso sexual o acoso
verbal o en acoso físico. ¿Qué propone usted para prevenir esto? La propuesta es que los representantes gubernamentales inviten a la parte más alejada, que es el municipio, de acuerdo al artículo 115 constitucional, que los integrantes del ayuntamiento trabajen y de ahí deben de contratar a psicólogos para que visiten a las escuelas kinder, primaria, secundaria y se eleve ese problema del bullying y la autoridad debe de ir restando, creando unos salones de usos múltiples donde se practique el deporte, la música, la cultura. Sabemos que nuestra niñez, nuestra juventud y nosotros mismos vivimos más en las redes sociales y estamos perdiendo los valores. Desgraciadamente, los políticos que nos representan también hacen el bullying y los noticieros agarran los problemas. De ahí, pues, la drogadicción en la juventud, en la niñez, la corrupción de la delincuencia organizada con la policía, también se puede considerar bullying. Sí es muy importante que toda la sociedad participemos y empecemos a manejar de abajo hacia arriba. Esa es mi opinión. Muy bien. Ahora, para cerrar, yo propongo 3 actividades que nos llevan para prevenir precisamente este bullying. Uno de ellos es el control. Teniendo control por autoridades, lo que mencionaba en un momento, actividades a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, que entren precisamente en esta actividad. Segundo, el que no dejar solos a los alumnos, porque en el momento que se dejan solos es cuando empieza el bullying. Entonces, maestros, hago un llamado precisamente a nuestros maestros y autoridades para que entren en la prevención precisamente de esta actividad y evitar el acoso y sobre todo el bullying en varios aspectos. Y tercero, que exista realmente, como decía acertadamente nuestro invitado de honor, en esta ocasión, que existan la participación, por un lado, de psicólogos, por otro lado, de las pláticas que se den, y con ello hay que prevenir más que lamentar. Entonces, de esta manera podemos nosotros hacer que el día 2 de mayo vamos a hablar precisamente de la prevención del bullying y el acoso. Maestra, usted tiene la palabra para terminar esta plática. Pues queremos terminar con esta reflexión nuevamente. Cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros adolescentes y cuidemos también a los adultos, para bien de la sociedad. Muchas gracias.